En este video vengo a decirte por qué cambié mi MacBook Pro por esta MSI. Es una lacto que viene con Windows, viene con prestaciones que la verdad es que a mí estoy enamorado. ¿Por qué rayos yo no había cambiado mi MacBook Pro antes por una lacto como esta? Sé que ahorita van a salir algunos fanáticos, algunos fanboys de Apple diciendo que la MacBook Pro es lo mejor y que ellos no se van a cambiar. Pues yo cambié la mía. Mira, yo estoy pasando estas imágenes de la que yo tenía. Duré con ella aproximadamente como unos 2 años, más o menos año y medio, no recuerdo. Y tuve muchos problemas con esa lacto. Tuve muchos dolores de cabeza y por eso decidí regresar a Windows, porque yo primero tuve una Lenovo con Windows y luego me pasé a MacBook Pro. Después regresé de nuevo a Windows. Razones del por qué decidí cambiarme y no me arrepiento. Óyame bien, no me arrepiento, y es muy probable que en este canal tú siempre me vas a ver con una laptop de Windows. Si Apple no cambia lo que voy a mencionarte en este video, pues yo sigo con una lacto como esta. Primero, prestaciones de esta MSI y el por qué yo decidí cambiarme. Pues para eso voy a dejarte un enlace en la descripción donde le hice un revisado cuando la compré. Un revisado súper interesante en el cual a mí me encantó. Así que voy a dejarte ese revisado en la descripción. Lo primero es que viene con una RTX 2070 Super. Es una GPU que salió hace 2 años, aproximadamente 1 año. Ya estamos en la generación 30, en la serie 30. Esta es la serie 20 y a mí me ha ido brutal. No tengo necesidad de tener que cambiarme por la serie 30 porque esta GPU que trae esta lacto me basta y me sobra. Yo con esta lacto lo que hago son trabajos en Premiere Pro. A veces tengo que editar algunos videos para el canal. Lo puedo hacer tanto en esta lacto como en mi otro PC. Y también yo soy un jugador. A mí me gusta jugar. Y la mayoría de videojuegos lamentablemente están compatibles para Windows. En Apple permite, tú le puedes instalar Windows a la MacBook Pro, pero aún así sigue teniendo problemas de compatibilidad con algunos programas. Y esto era algo que a mí me traía estresado. Es decir, la MacBook Pro es una lacto de buena calidad, con buenos materiales de construcción, pero lo que yo odio de Apple es el monopolio que tienen. Lo primero es que el disco duro, el hard drive, te lo sellan al board. Es decir, si tú quieres personalizar tu lacto aumentándole la memoria RAM o aumentando el espacio de almacenamiento, pues no puede. Apple te obliga a tener que pagar miles y miles de dólares por una lacto que se ajuste a tus condiciones. Esa es la primera vaina que yo odio de Apple, que me esté limitando si yo quiero aumentar la capacidad de mi lacto, algo que no pasa con esta de Windows. Esta yo compré la básica que vino con 512 GB de almacenamiento y le metí 4 teras. Esta vino con 16 GB de RAM de serie y le metí 32 GB de RAM. Es decir, yo puedo personalizar esta lacto a mi antojo. Puedo colocarle lo que yo quiera. Algo que no pasa con Apple. En Apple, si tú compras una lacto, asegúrate de comprarla con suficiente RAM o asegúrate de comprarla con el suficiente espacio de almacenamiento. Porque si mañana te quedas corto de espacio, y yo sé que muchos van a decir, no, pero yo tengo iCloud. Los defensores de Apple, ahorita sale uno, no, pero yo tengo iCloud y pongo un disco externo, pongo un USB externo. Es que yo no estoy pagando más de $1000 por un producto para después yo estar complicándome mi vida. Y tú quizás puedes ampliar el espacio de almacenamiento por el puerto USB-C, pero no puedes aumentar la RAM. Si compraste la MacBook Pro de 16 GB de RAM, te jodiste. Te jodiste porque si tú eres un usuario que mañana tú quieres jugar o quieres hacer ediciones de video en Premiere Pro o en estos programas que consumen muchos recursos, pues te vas a quedar corto con la lacto y vas a terminar teniendo que comprar otra más cara. Y si decides irte por una de 32 GB
con 1 o 2 teras de almacenamiento, pues sabe que vas a tener que pagar más de $2,000 y en muchos casos $3,000 o $4,000 si te compras la última generación. Algo que no pasa con esta. Yo esta la puedo personalizar a mi antojo. Le puedo meter más memoria, le puedo meter más disco. Y mira, ahí te estoy pasando imágenes de que cuando le hice el aumento de RAM, que se lo hice yo mismo. También le hice un aumento de espacio. Ahí estoy pasándote imágenes. Y esa es una de las cosas del por qué no me arrepiento, pero para nada. Yo estoy feliz con esta laptop de Windows. Estoy feliz, me encanta porque me está dando un rendimiento súper brutal. Porque también en videojuegos viene con una RTX 2070 Super, que es una GPU que tiene fuerza para tú mover cualquier juego o cualquier aplicación que requiera gráficos. Le voy a dar un punto a favor a Apple en un solo sentido. En el sentido de que los materiales de construcción, a ellos no le gana a nadie. En cuanto a diseño y materiales de construcción, la Apple es lo mejor. Hasta ahí estamos bien. Que fue una de las cosas que me llamó a mí la atención cuando decidí comprarme esa MacBook Pro. Yo dije, cónchale, de aluminio, buen diseño, buenos materiales de construcción, buena disipación de calor, porque tiene una disipación de calor muy buena. Pero el tema está en el bendito control que Apple te mete, en controlarte, en forzarte a tú tener que tener el espacio de almacenamiento que ellos quieran. Y si no, tienes que pagar miles y miles de dólares. Una MacBook Pro con esta capacidad que yo tengo aquí, te costaría mínimo $5,000. Mínimo $4,000 o $5,000. Con esta capacidad que yo tengo en esta de Windows, y esto te lo digo sin temor a equivocarme, con 4 teras de almacenamiento, discos SSD M.2 de última generación, que son los discos que corren a las últimas velocidades, tendrías que gastar en una MacBook Pro, tendrías que gastar unos $4,000 o $5,000. Sin embargo, esta yo la conseguí en $1,700, $1,600 y pico de dólares nueva, y llevo con ella ya aproximadamente un año. Y estuve creando, no sé si ustedes conocen esto de minería, pero estuve creando plop en Chia. Yo estoy farmeando en Chia y con ella pude crear plop y me rindió sin problema. Estuve creando casi 218 TB entre esta lacto y otros PC que yo tengo, y esta me dio el rendimiento y está funcionando perfectamente bien. Así que decidí pasar por el canal para contarte mi experiencia y decirte que estoy feliz y que por qué no me cambié hace tiempo atrás. ¿Por qué yo duré un año y pico con esa MacBook Pro donde estaba limitado con los videojuegos y donde yo estaba limitado para poder instalar la mayoría de programas? Así que estas son las razones y el por qué yo digo que sigo con Windows, y ojalá que en un futuro Apple se decida a darle al usuario esa opción de que el usuario tenga la manera de personalizar su laptop y que tú tengas la opción de ampliar o quitar el espacio de almacenamiento. Esto sería súper brutal. Yo creo que el día que Apple permita esto, pues van a ser los bestsellers en todas partes, porque materiales de construcción son los número 1, pero el problema está en cuando tú quieres ampliar las capacidades de tu laptop. Estás limitado a lo que Apple dice, y si no, tienes que revender esa laptop y pagar miles de dólares por una más potente. Quiero que ustedes aquí en la caja de comentarios me dejen saber si están de acuerdo conmigo o si están a favor de Apple. Si tú te gusta que Apple siga con este método de sellar la memoria RAM y sellar el disco duro en la placa para que tú no tengas opción de ampliar el espacio, o tú te identificas con este video. Tú estás de acuerdo conmigo en comprarte una laptop como esta con Windows 11 y poder sacarle todo el rendimiento máximo. Si eres nuevo, suscríbete, regálame un like si este video te gustó y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta la próxima.